Estimados alumnos, soy el Dr. Rubén Agustín Panadero, profesor titular de la Unidad de Prostodoncia y Oclusión de la Universitat de Valencia. A continuación, se desarrollará el proyecto de innovación educativa titulado Desarrollo de un banco de preguntas y respuestas, píldoras audiovisuales de conocimiento online para la optimización de la metodología de la enseñanza-aprendizaje en prostodoncia fija dentosoportada. Este proyecto consistirá en mini vídeos docentes explicativos de los temas que suelen generar dudas en el programa teórico de la asignatura Prótesis Dental 2. Hola, soy Andrés Plazaspín, profesor asociado de la asignatura de Prótesis Dental 2 del Departamento de Estomatología de la Universitat de Valencia. Hoy hablaré sobre dos materiales muy utilizados en el ámbito de la odontología para realizar rehabilitaciones dentales y restauraciones de dientes endodonciados: el pernomuñón colado y el poste de fibra de vidrio. En esta exposición profundizaré en sus indicaciones, ventajas, desventajas y cuándo es más apropiado elegir uno sobre el otro. El pernomuñón colado es un componente metálico que se utiliza en dientes que han sido sometidos a una endodoncia o tratamiento de conductos. Se coloca dentro del conducto radicular una de retirada parte de la gutapercha con el fin de proporcionar soporte para una corona de recubrimiento completo. Este perno se fabrica de forma personalizada, de acuerdo con las dimensiones de la raíz del diente, y se coloca tras realizar una impresión en la cavidad radicular para asegurar su ajuste preciso. El pernomuñón colado es particularmente útil cuando la estructura del diente está gravemente dañada, ya que proporciona un soporte robusto para la restauración, al ser una única estructura colada. El proceso, por tanto, necesariamente implica el trabajo de un técnico de laboratorio dental. La reconstrucción con un poste de fibra de vidrio, a diferencia del pernomuñón colado, es una técnica directa y exclusiva de la clínica, por lo que no necesita un trabajo externo de laboratorio. Estos postes, al igual que los pernomuñones colados, se colocan en la cavidad radicular cementados, pero su principal diferencia es que su índice de elasticidad es similar a la dentina, por lo que son menos rígidos que los pernos metálicos. Además, el poste de fibra de vidrio y su reconstrucción con composite proporciona una mayor estética y biocompatibilidad, ya que adapta bien el color del diente y no provoca el efecto metálico u opaco que algunos pacientes pueden encontrar estéticamente poco atractivo. En cuanto a las consideraciones al elegir entre el pernomuñón colado y el poste de fibra de vidrio, la primera es la resistencia y durabilidad. Si el diente necesita soportar fuerzas masticatorias intensas, como puede ser un pilar de prótesis fija, o tiene una gran destrucción coronaria, un pernomuñón colado puede ser la opción preferida debido a su mayor rigidez y capacidad de carga. Los postes de fibra de vidrio, con reconstrucciones de composite, no son tan fuertes como los metálicos, lo que puede ser un factor decisivo en dientes que requieren un soporte más robusto. La segunda es la estética. En dientes con alta exigencia estética, los postes de fibra de vidrio y su reconstrucción con composite tienen la ventaja de mimetizarse mejor al diente debido a sus mejores características ópticas en comparación con el metal. Esto hace que sean preferidos en pacientes que buscan una restauración más natural. La última es su facilidad de uso y coste. Los postes de fibra de vidrio generalmente son más fáciles de colocar debido a su menor rigidez. Esto puede hacerlos preferidos en procedimientos donde se necesita una colocación rápida o en dientes con raíces que no son tan fáciles de trabajar. Además, al no intervenir el técnico de laboratorio, tienen un coste menor. Como resumen, tanto los pernomuñón colado como los postes de fibra de vidrio tienen aplicaciones importantes en la odontología, y su elección depende de varios factores, como la resistencia necesaria, la estética deseada y las condiciones específicas de cada paciente. El pernomuñón colado es ideal cuando se necesita alta resistencia y durabilidad, mientras que el poste de fibra de vidrio es preferido para situaciones donde se valora la estética y un comportamiento biomecánico similar a la dentina. Ambos son fundamentales en la rehabilitación oral y deben ser seleccionados de acuerdo con las características particulares de cada caso clínico. Espero que esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Elena Castañer y soy profesora de la Facultad de Odontología de la Universitat de Valencia. Voy a hablaros sobre un tema importante como es saber diferenciar un bloqueo articular de un espasmo muscular ante un paciente con limitación de la apertura. Se trata de una de las causas que generan mayor tensión y preocupación al paciente en la consulta dental.
y saber realizar un correcto diagnóstico diferencial entre ambas entidades es fundamental de cara a conseguir el tratamiento más adecuado. El paciente acude a la consulta con una limitación severa de la apertura bucal y nos dice frases como: no puedo abrir más de un dedo la boca, solo me cabe una cuchara para comer. Además, tiene dolor y presenta una limitación funcional evidente. El paciente no ha sido sometido a ninguna cirugía oral, no ha sufrido traumatismo y tampoco apreciamos ningún proceso infeccioso que pudiera ser origen de la limitación. La confusión entre bloqueo articular y espasmo muscular masticatorio es comprensible, ya que ambas entidades provocan dificultad para abrir la boca, dolor y limitación de los movimientos. El objetivo de este vídeo es dejaros un consejo clínico muy fácil de realizar durante la exploración del paciente, que os orientará de una manera sencilla y rápida a establecer el origen de la limitación y saber si es de componente articular o muscular. Como he comentado antes, el paciente acude a nuestra consulta porque no puede abrir la boca más allá de unos 10 milímetros. Pero si le pedimos al paciente que realice movimientos de lateralidad hacia un lado y a otro y es capaz de realizar dichos movimientos de manera normal, se considera que el origen de la limitación de la apertura es de carácter muscular y no articular, ya que no habría una traba o barrera mecánica que dificultase el movimiento lateral de la mandíbula, cosa que sí que ocurre en los casos de origen articular, donde el paciente ya no puede realizar el movimiento de lateralidad siendo esta limitada y dolorosa, y nos orientará a que la causa es de origen articular y no muscular. El diagnóstico diferencial definitivo siempre se realizará a través de pruebas diagnósticas como la resonancia y la electromiografía. Estas pruebas, junto con la historia clínica del paciente, una exploración exhaustiva de la zona, nos llevarán a conocer el origen de la limitación y, por tanto, al tratamiento más adecuado para cada caso. Espero que este consejo que os he dejado os ayude a distinguir la diferencia entre bloqueo articular y espasmo muscular, ya que establecer la etiología de la limitación no siempre es tarea fácil. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Hola, soy María Fernanda Solà, profesora titular de Prótesis Dental 2 de la Universitat de València. Una de las preguntas más frecuentes al realizar el cementado adhesivo de las restauraciones cerámicas es cómo debemos tratar la cara interna de nuestra restauración. Y esta va a depender del tipo de porcelana empleada. Si se trata de una cerámica feldespática de silicatos convencional, realizaremos el grabado con ácido fluorhídrico al 9,6% y durante 2 minutos, que este reacciona con los iones de sílice, disolviéndolos y creando unas microporosidades. Si se trata de una cerámica de silicato de litio, el grabado será en una proporción menor, al 4,9% y durante menos tiempo, 20 segundos. A continuación lavamos profusamente con agua, secamos y eliminamos los detritus de hexafluoruro silicato que se han formado tras la reacción del ácido, dando ese aspecto blanquecino tan característico, aplicando ácido ortofosfórico al 37% de 10 a 60 segundos, o introduciendo la restauración en un baño de ultrasonidos con alcohol o con agua destilada de 2 a 5 minutos. Seguidamente aplicamos el silano durante 1 minuto, el adhesivo y el cemento seleccionado. Sin embargo, si nuestra restauración está confeccionada con una cerámica policristalina o de óxidos de aluminio o de circona, como no contienen sílice, no grabamos, únicamente arenamos con partículas de óxido de aluminio de 80 micras a 3 bar de presión y a una distancia de 2 a 10 milímetros. Y eliminaremos posteriormente los residuos aplicando aire. O bien podemos silicatizar de igual forma, pero el polvo de nuestra arenadora conectada al equipo contendrá partículas de aluminio recubiertas de sílice
En este supuesto, sí pondremos Silano durante 1 minuto. En ambos casos, seguidamente aplicaremos el adhesivo y el cemento seleccionado. Y si se trata de una cerámica híbrida tipo Pink, procedemos igual que si fuese una de disilicato de litio. Y si es tipo resina nanocerámica, procederemos igual que si fuese una cerámica policristalina o de circona. También nos preguntamos, ¿cómo tratamos el diente preparado o tallado? Si existe esmalte y dentina superficial, grabaremos con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos el esmalte y 15 segundos la dentina. A continuación lavamos profusamente con agua, secamos, aplicamos el adhesivo dentinario y fotopolimerizamos. Si en nuestro diente únicamente existe dentina, procedemos a grabarla con ácido ortofosfórico siguiendo los pasos que acabo de describir, o bien podemos utilizar directamente un adhesivo dentinario autogravante y fotopolimerizar. Si estamos ante un diente con dentina profunda, esclerótica o una gran reconstrucción de composite, es preferible arenar, grabar si queda algo de esmalte residual y aplicar posteriormente un adhesivo universal y fotopolimerizar. Bueno, espero que os haya servido de utilidad. Gracias. Hola, soy Inés González de Cosío, profesora del Departamento de Estomatología de la Universitat de Valencia, en la asignatura de Prótesis Dental 2. La pregunta planteada es la siguiente. Si en la prueba de bizcocho de una corona ceramometálica o de circona ya he comprobado la oclusión y los puntos de contacto, ¿debo volver a chequearlo el día del cementado, antes o después del cementado? Sabemos que en nuestra prueba de bizcocho estos son los objetivos principales a comprobar. La oclusión debe ser correcta e integrada en el esquema oclusal del paciente y los puntos de contacto deben ser semejantes a los que presentan el resto de sus piezas. Si en nuestra prueba de bizcocho hemos conseguido unos ajustes correctos, en principio cabría pensar que no va a haber ninguna modificación al respecto. Pero hay que tener en cuenta que el laboratorio habrá realizado un glaseado final. Este glaseado supone someter a nuestra restauración a un tratamiento térmico que puede ocasionar alguna modificación. Va a ser, por tanto, indispensable chequear de nuevo ambos parámetros antes del cementado. La oclusión la comprobaremos con papel de articular. Como la modificación, si existe, debería ser mínima, realizaremos la comprobación inicialmente con el papel Artus, que debido a su escaso grosor nos va a ayudar a discriminar mejor pequeñas variaciones en la oclusión. Si atrapa el papel Artus, tanto en nuestra restauración como en la pieza testigo que hayamos elegido anteriormente, podremos dar la oclusión por válida. Asimismo, comprobaremos con hilo de seda que el punto de contacto sea el adecuado y que sea semejante al que presentan los dientes adyacentes. Una vez comprobado que todo esto es correcto, podremos proceder al cementado. Al insertar la restauración con el cemento, es importante que además de la presión digital, el paciente ocluya inicialmente sin ningún material que interfiera. No hay que colocar gasas o rollos de algodón. Así se contribuye con las fuerzas de masticación a asentar bien la restauración para que el grosor de la película de cemento no haga que ésta quede sobrelevada, lo cual afectaría también a los puntos de contacto. Posteriormente podremos colocar un rollito de algodón para mantener la presión. Sabemos los problemas que puede ocasionar una oclusión sobrelevada, por lo que es indispensable chequear también después del cementado, para que si hubiese quedado sobrelevada podamos actuar con rapidez e intentar descementarla y subsanarlo, siempre y cuando el tipo de cemento y el fraguado del mismo lo permita. Como conclusión, podemos establecer que sí son necesarias la comprobación de ambos parámetros antes y después del cementado. Espero que este vídeo sea de utilidad y muchas gracias por vuestra atención. Hola, mi nombre es Blanca Serra y soy profesora asociada de la Unidad de Prostodoncia y Oclusión de la Universitat de Valencia. Hoy os voy a plantear una pregunta sobre diagnóstico que vamos a resolver en la siguiente píldora de conocimiento. La pregunta es, ¿por qué es importante el análisis dentofacial en el diagnóstico? El análisis dentofacial es la incorporación de fotos y registros extraorales, es decir, de la cara del paciente, junto con el diagnóstico de la cavidad oral. Estos registros extraorales serán unas fotografías del paciente en sonrisa y reposo desde diferentes planos para obtener fotos frontales y laterales, entre otras.
Estas fotografías nos pueden dar una información muy valiosa, sobre todo en casos de demanda estética. Cuando únicamente tenemos un registro fotográfico de la cavidad oral del paciente, no tenemos en cuenta parámetros muy importantes como la inclinación del plano oclusal, que es de gran importancia para la apariencia estética. De esta forma, en esta foto, que está recortada, podríamos pensar que a pesar de todos los tratamientos dentales que necesite, no hay ninguna anomalía a nivel de planos oclusales. Sin embargo, cuando observamos las fotografías extraorales y analizamos la cavidad oral dentro del marco facial del paciente, nos damos cuenta de que ese plano oclusal está muy inclinado, suponiendo una alteración estética importante. Por lo tanto, si queremos hacer un tratamiento global, deberemos de corregir esta situación. Esta alteración tan acusada del plano oclusal habría pasado desapercibida en el diagnóstico si solo hubiéramos atendido a la fotografía intraoral o a unos modelos, sin relacionarlos con la cara del paciente. Por ello es tan importante el análisis extraoral para todo el equipo restaurador, que lo componen los diferentes odontólogos especialistas y el técnico de laboratorio. Espero que esta píldora os haya servido para comprender la importancia de incluir fotografías y vídeos extraorales en la recopilación de información en la primera visita. Gracias por vuestra atención y os animo a seguir aprendiendo visualizando más contenido sobre prótesis en las demás píldoras informativas. Un saludo. Hola, soy la doctora Marina García Selva, profesora ayudante doctor del Departamento de Estomatología de la Universitat de València. A continuación voy a responder una pregunta práctica que se nos plantea en numerosas ocasiones, que es: si un paciente nos solicita un dispositivo de avance mandibular, ¿deberíamos colocárselo? Para poder tomar esta decisión, es importante o necesario conocer el trastorno respiratorio del sueño que presenta el paciente, por lo que en pacientes adultos se recomienda realizar un estudio del sueño previo que evalúe la presencia o no de apneas, ya que en la actualidad sabemos que hay pacientes con numerosas apneas durante el sueño que cursan sin síntomas. Por otra parte, también es aconsejable que un otorrinolaringólogo realice una exploración de la vía aérea superior, previamente a la indicación de un DAM. Del mismo modo, un odontólogo también debe explorar al paciente para ver que las condiciones sean apropiadas para la colocación del dispositivo. Es importante que exista el mayor número de dientes posible, que estén sanos y con buen soporte periodontal, también que observemos la oclusión del paciente para poder advertir efectos secundarios precozmente en el caso de que aparezcan, y por otro lado que descartemos la existencia de patologías musculares y articulares. Los DAM están indicados en aquellos casos que presentan ronquidos simples, que son aquellos roncadores socialmente inaceptables, pero que no se asocian a ninguna patología. También en pacientes con apnea obstructiva del sueño leve o moderada, sin sintomatología asociada o con sintomatología leve, es decir, que presenten un índice de apnea-hipopnea del sueño entre 5 y 30, acompañados de, por ejemplo, mal descanso nocturno ocasional, somnolencia poco relevante, crisis asfícticas nocturnas aisladas. Y por otra parte, la CPAP es el tratamiento principal de la apnea obstructiva del sueño grave y de los casos de apnea leve o moderada asociados a excesiva somnolencia diurna o enfermedades cardiovasculares como pueden ser la hipertensión arterial, las arritmias, la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. La CPAP consiste en dormir con una mascarilla que proporciona aire a presión positiva, impidiendo los cierres de la vía aérea que caracterizan a esta patología. Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que no consiguen adaptarse al tratamiento con CPAP. Algunos de estos casos presentan alteraciones anatómicas que pueden ser corregibles mediante tratamiento quirúrgico, pero en el resto de los pacientes la principal opción de tratamiento alternativo a la CPAP es el uso de dispositivos de avance mandibular. Con esto espero haberos podido ayudar a resolver las indicaciones de cada situación clínica. Muchas gracias por la atención. Hola, soy Carla Fons Badal, profesora de estomatología de la Universitat de València, de la asignatura Practicum 2 de pacientes adultos, y quiero remarcar la importancia de analizar el tipo de periodonto que rodeará a nuestra futura prótesis fija para que nuestros tratamientos obtengan el resultado previsto. Por tanto, ante la pregunta ¿cuál es la importancia del biotipo gingival a la hora de realizar una prótesis fija sobre un diente natural, debemos analizar en primer lugar cuál es el biotipo o fenotipo gingival que presenta el paciente en la zona de la cavidad oral a tratar.
En la nueva clasificación periodontal que se realizó en el workshop de 2017 se establecieron 3 biotipos o fenotipos: fino festoneado, grueso festoneado, grueso plano, como refleja el artículo de Cortellini Visada de 2018. El fino festoneado se caracteriza por dientes triangulares con la raíz marcada, que tienen el punto de contacto hacia coronal. El hueso alveolar es fino y, por tanto, hay un marcado festoneado y la banda de encía es delgada y estrecha. Por el contrario, el biotipo grueso plano presenta dientes más cuadrados, con la raíz poco marcada y un área de contacto amplia. El hueso alveolar es ancho y hay un menor festoneado, con encía más gruesa y fibrosa, un collarete gingival más ancho y papilas gruesas. El biotipo festoneado grueso tiene unas características intermedias. Los dientes son estrechos, el festoneado gingival es pronunciado, pero sin embargo el hueso alveolar es ancho y la encía es gruesa. Este biotipo va a condicionar la respuesta de los tejidos ante una agresión. El fino tiene una mayor tendencia a la recesión gingival, mientras que el grueso tiene más tendencia a la formación de bolsas periodontales e inflamación. Por tanto, cuando se produce una invasión del espacio insertado supracrestal con una prótesis fija, el biotipo fino tiende a que se produzca una recesión con el paso del tiempo. Por el contrario, en el grueso hay una mayor predisposición a que se mantenga un infiltrado inflamatorio crónico. Ambas situaciones van a hacer que nuestras restauraciones no sean estéticas, ya que el marco que la rodea, es decir, la encía, no presenta una imagen saludable. Por ello, hemos de ser muy cuidadosos a la hora de tallar nuestra preparación, ya que una decisión incorrecta a la hora de situar el margen gingival tendrá consecuencias en el periodonto que la rodea. Muchas gracias y espero que os sea de utilidad esta píldora informativa. Mi nombre es Antonio Fons, soy profesor titular de prostodoncia del Departamento de Estomatología de la Universitat de Valencia. Esta pequeña píldora la vamos a dedicar a una cuestión que cada año suscita entre los alumnos bastante confusión. Por un lado, porque hay una parte de la cuestión que explicamos al principio de curso y otra al final, y eso genera cierta confusión. La pregunta es, ¿por qué un mismo elemento de conexión, el atache, decimos que tiene una función rígida o un comportamiento rígido en unos casos y en otros decimos que es un rompefuerzas, si en realidad el elemento es el mismo? Hablamos del atache, ese elemento de conexión que puede ser prefabricado o realizado en el laboratorio por colado metálico y que tiene un diseño en el que un elemento al que denominamos macho, que lo podéis ver en las imágenes, en la diapositiva, en la imagen superior, es un elemento macho como un cajón que encaja dentro de una hembra y permite muy poca posibilidad de movimiento. Se utiliza habitualmente cuando conectamos en un mismo maxilar un sector de prótesis fija con un sector de prótesis removible y alguna excepción que luego diremos. Y este elemento atache le vamos a denominar de una manera o de otra, en realidad, por comparación con cuál sería el elemento que podríamos elegir en cada uno de los casos. Vamos a ver los dos casos y veréis que resulta sencillo. En primer lugar, cuando utilizamos el atache para conectar, como vemos en las imágenes clínicas de la izquierda o del laboratorio de la izquierda, un elemento de prótesis fija con un elemento de prótesis removible, hay que decidir entre este diseño en el cual el elemento macho es un elemento vertical que encaja con mucha fuerza en el elemento hembra, o un elemento macho de tipo esfera, de tipo bola, como veis en las imágenes de la derecha, en el cual la hembra, al situarse sobre el macho, puede rotar, tiene posibilidades de movimiento. Por tanto, para esa situación de prótesis removible conectada con prótesis fija, decidimos entre rígido o rompefuerzas en función de que queramos que la fuerza se distribuya hacia la encía o que los dientes ayuden a la parte removible de la prótesis. Distinta, por último, es la situación en la cual utilizamos ese mismo atache, el mismo atache, pero en realidad lo utilizamos para conectar dos tramos de prótesis fija en un mismo maxilar. Es decir, que segmentamos la prótesis fija en tramos. En este caso, la función del atache la vamos a conectar con los conectores habituales de prótesis fija, es decir, la misma colada metálica o la misma porcelana. No hay ninguna posibilidad de movimiento en el caso de que elijamos un conector como es la porcelana o como es el metal. Sin embargo, ahora ese atache, que era rígido cuando lo utilizamos en comparación con la bola, en este caso sí tiene una cierta vagación, una posibilidad
de romper la fuerza y ahora le denominamos atache interlock o atache rompefuerzas. Esta es la duda que cada año se genera. Confío en que esta información haya servido para aclarar este punto de esta cuestión que cada año es un poco controvertida. Hola, soy el doctor Rubén Agustín Panadero, profesor titular de la asignatura Prótesis Dental 2 del grado de Odontología de la Universitat de Valencia. La píldora de conocimiento que se desarrollará a continuación está asociada al concepto BOP en prótesis dentosoportada y su relación con la posición del margen de la prótesis provisional. ¿En qué situaciones dejamos el margen de la restauración provisional fuera del surco periodontal tras la preparación dental BOP? Como concepto general, y siempre y cuando la distancia entre el margen gingival y el tejido óseo sea de al menos 3 milímetros, posicionaremos la restauración a 0,5-1 milímetro subgingivalmente en la misma ubicación intrasurcular que estaría la LAC en un diente sano sin tallar. ¿Y qué ocurre si esta distancia entre el margen gingival y el hueso es inferior a lo estipulado como fisiológico? Es decir, menos de 3 milímetros. En estos casos, como hacemos siempre en el tallado BOP, profundizaremos con la fresa hasta 1 milímetro coronal al hueso, provocando la desinserción del periodonto hasta el tejido conectivo y colocaremos la prótesis provisional 1 milímetro supragingival. De esta manera se restablecerá la distancia fisiológica y la encía cicatrizará sobre la emergencia de la prótesis provisional. ¿Existe alguna opción que manteniendo una distancia de 3 milímetros del margen gingival al hueso, dejemos el provisional fuera del surco? Sí, en los casos donde el eje dentario del diente a tallar esté fuera del marco óseo, es decir, que presente un torque positivo de la corona anatómica y esté relacionado con una ausencia parcial de la cortical vestibular. Esta divergencia vestibular del eje de la raíz provocará una recesión gingival en biotipos delgados finos. En estos casos tallaremos el diente con la técnica BOP hasta 1 milímetro coronal al hueso, reduciendo la pared axial vestibular y dotándole a esta de mayor convergencia hacia el borde incisal, para intentar corregir la posición divergente de la raíz. De esta manera, reduciremos la vestibularización del eje del diente con respecto a la arcada dentaria y la presión que la raíz ejerce sobre la encía circundante. Posteriormente, posicionaremos el margen de la prótesis provisional a 1-2 milímetros fuera del surco periodontal para que tras el periodo de cicatrización pueda resolverse la recesión en la encía provocada por la malposición dentaria. Con el desarrollo de esta píldora de conocimiento, espero que haya quedado claro en qué ocasiones podemos valorar no introducir el provisional BOP dentro del surco gingival para estimular un desplazamiento coronal de la encía. Tras la intervención de los 9 profesores de la Unidad Docente de Prostodoncia y Oclusión del Departament d'Estomatología de la Universitat de Valencia, damos por concluido el proyecto de innovación educativa y ponemos a la disposición del alumno del grado de odontología nuestras direcciones de correo electrónico por si quisieran realizar alguna pregunta o aclarar alguna duda al respecto de las píldoras de conocimiento desarrolladas para la asignatura de Prótesis Dental 2. Un saludo y gracias por su atención.